gracias a Dios ya estamos. Yo creo que lo que el Señor va a hacer es algo muy importante, muy maravilloso. Esta noche quiere bendecir la vida de cada uno de los que están conectados y pues queremos darle gracias a nuestro Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, por este día tan especial, tan bendecido. Yo estoy pero súper bien acompañada aquí por la apóstol Patti, la apóstol Analía. Pues Analía me decía, no, dime amiga, porque realmente nosotros nos conocimos hace muchos años. Me recuerdo que nos conocimos en Texas, en un congreso de León Ruge, precisamente. Y a mí me impactó mucho la palabra que Dios dio a través de la apóstola Analía con respecto a la administración del tiempo, y eso quedó muy grabado en mi corazón. No sé si te recuerdas, Analía, pero fue algo impactante. Ese congreso fue impactante y marcó a muchos. Y pues yo, entre ellas, ¿verdad? Yo andaba en ese tiempo comenzando con lo profético, pero Dios ha hecho cosas maravillosas desde ese tiempo. Así es que yo me siento muy agradecida con Dios y me siento súper bendecida por la vida de estas dos mujeres que son unas dos leonas, que verdaderamente han rugido sobre toda América, sobre todas las naciones, y que Dios las está usando poderosamente y que es una bendición y un verdadero privilegio el poder estar a la par de ellas. Así es que le quisiera dejar el tiempo a Analía y también al apóstol Patti para que se presenten así rapidito, ¿verdad? Que ya vamos fuera del tiempo. Bueno, amada, gracias, un placer este reencuentro, un placer compartir contigo, Patti, un honor, como te decía recién, y bueno, acá dispuestas para que se exprese todo aquello que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Hay mucha expectativa, siento mucha expectativa realmente, y bueno, le doy gracias, como decía el Señor, por la oportunidad. Sarita, amada, quiero aprovechar para saludar a todas las amadas y amados que están conectados en este momento, que sé que hay de varias naciones mirándonos. Y bueno, acá estamos prontos y a disfrutar, por sobre todas las cosas, la comunidad, la oportunidad de estar unidos. Amén, muchas bendiciones. Mi nombre es Patti Tercero de Morales y estoy aquí en Lafayette, Luisiana. Soy original de Honduras, así que también soy centroamericana, Sarita. Estoy contenta de estar entre mujeres generales del reino y contenta de poder conectar contigo, que te estás conectando con nosotros en esta noche. Bendecimos tu vida y estamos expectantes de la palabra que el Señor está desatando para este tiempo y lo que el Espíritu Santo tiene. A Él sea toda la gloria y toda la honra de lo que va a suceder este día. Amén. Amén. Es un tema muy importante, el rugir, ¿verdad? Como que aquí en nuestro medio no se habla mucho acerca de eso. Yo me recuerdo que las veces que el Señor me dio la oportunidad de ir a los Estados Unidos, yo me conectaba con mucha gente profética, pero cuando venía acá era un tema completamente desconocido en nuestra Guatemala, ¿verdad? Más que todo han sido iglesias pastorales aquí en Guatemala. Y el tema profético como que se ha tenido un poquito, ¿verdad? Así apartadito. Algunos pastores pues no le dan mucha entrada, pero yo creo que este es el tiempo de una reforma. Quiero compartirles así rápidamente para darles a ustedes entrada un sueño que yo tuve en medio de esta pandemia. Yo me quedé dormida como a las 5:45 de la tarde, como 15 minutos. Y yo en ese sueño veía una calle, como una carretera de asfalto muy grande. Y empecé a ver cómo todo se empezaba a mover en esa carretera. Todo era un terremoto de grandes magnitudes. Yo desperté como a las 5 de la tarde, vi el reloj, me había dormido como 15 minutos, pero fue un sueño muy impactante. Y cuando desperté le pregunté al Señor, le dije,
Padre, ¿qué es esto? ¿Es algo que va a ocurrir físicamente, literalmente, o es algo que tú me quieres hablar? Y el Señor me dijo, son tiempos de sacudimiento. Y yo pude ver cómo todo se sacudía y se movía de su lugar. Entonces Dios me dio la palabra que está en Hebreos 12, 27 y 28, donde dice, la voz del cual conmovió la tierra. Ahí está hablando del monte Sinaí, ¿verdad? Que en ese tiempo fue conmovido por la voz de Dios y nosotros lo sabemos, pero dice, pero aún una vez más y conmoveré no solo los cielos, sino la tierra. Lo que Dios me estaba diciendo era que iba a venir una etapa de mucho sacudimiento en el cual las cosas conmovibles serían sacudidas para poder establecer las inconmovibles. Hemos podido ver que este ha sido un tiempo de sacudimiento a nivel global, realmente. La economía, los gobiernos, las naciones han sido sacudidas. Pero en medio de todo este sacudimiento, nosotros necesitamos entender que Dios está hablando. Dios quiere traer cambios a las naciones. Hay muchas cosas que necesitan cambiar. Dios me ha permitido hacer en este tiempo, de hecho, algunas veces con la apóstol Patti, algunos live acerca de lo que es reforma, porque Dios habló a mi corazón y me dijo, se necesita traer los cambios y tiene que haber alguien que impulse la agenda de Dios para este tiempo. Así es que hay algo extraordinario que Dios quiere hacer en medio de todo lo que hemos vivido. Creo que el corazón de muchos creyentes se manifestó, como que la temperatura de nuestro corazón fue tomada, ¿verdad? Para ver en qué estábamos parados en medio de todas las circunstancias que vivimos. Y sé que muchos de nosotros tuvimos que hacer un alto, una reflexión para poder decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos para continuar? No podemos continuar como hemos venido en este tiempo. Realmente necesitamos cambiar y sé que Dios quiere hacer cambios en este tiempo. Es un tiempo de remoción, es un tiempo de conmoción, pero en medio de todo eso Dios está estableciendo su reino y eso es lo que Él anhela. Pero ya no vamos a perder más el tiempo y le vamos a dejar el tiempo al apóstol Patti para que ella siga en el tema que hemos escogido para esta noche. Por favor, apóstol. Amén, amén, profeta Sarita. Y muchas gracias a cada uno de los que han tenido paciencia por conectarse. Estamos en guerra espiritual. Realmente el enemigo no quiere que los velos caigan. Les cuento como testimonio que no solamente de parte de la profeta Sarita tiene problemas técnicos. Estamos aquí en Luisiana, hay una tormenta muy grande, están cayendo rayos por aquí cerca. Y es un reto realmente poder hablar de este tema porque el enemigo quiere que tú estés en un lugar de pasividad, en un lugar de comodidad, en un lugar donde tú sientas que ya, tal vez tú y yo ya hemos hecho suficiente para el Señor o estamos haciendo maravillas para el Señor, pero realmente el Señor siempre tiene un nivel más allá, siempre tiene una gloria mayor para ti y una gloria mayor para mí. Quiero leer un versículo, profeta, del libro de Amós, porque el tema de hoy es el león ruge. Y esta terminología tal vez no sea muy común en el mundo evangélico, pero tiene una nomenclatura, tiene un simbolismo bíblico, el cual yo te animo a que tú puedas involucrarte y aprender cada día más acerca de cómo es la terminología bíblica, porque la Biblia se escribió primeramente en hebreo y en arameo, y las palabras, las letras en hebreo son símbolos, tienen mucho simbolismo. El libro de Amós en el capítulo 3 dice, cuando el versículo 6 dice, cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no temerá?
el Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Ese es un tiempo para que podamos proclamar el mensaje del león que está rugiendo. Aquí está, pues, prácticamente el versículo o el fundamento que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder declarar y decir que es tiempo de rugir, que es tiempo que el león de la tribu de Judá ruja a través de cada uno de nosotros. Si el Señor habla, ¿quién va a poder evitar declarar su mensaje? Y eso somos tú y yo, que estamos llamados a declarar y activar un mensaje, un sonido, un sonido nuevo, un sonido que traiga cambios. Profeta. Así es. Sí, y a mí me llama mucho la atención en la versión de la traducción del lenguaje actual, apóstol Patti, dice: Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tendrá que hablar. Entonces, era algo que verdaderamente tocaba mi corazón. Nosotros necesitamos entender que Dios en este tiempo quiere desatar ese rugir en su pueblo, que nos levantemos verdaderamente, porque hay muchas cosas que están rugiendo en este tiempo, Patti. Podemos ver cómo a través de las redes, del internet, de los medios de comunicación, hay tantas voces que están sonando. Pero Dios quiere despertar ese rugir, quiere desatar ese rugir en nuestra vida, que es la voz profética, para poder establecer en este tiempo lo que el cielo está hablando. Necesitamos que se levante esa generación que verdaderamente ruge. Pero para eso nosotros necesitamos entender, como decíamos, platicábamos hace algún tiempo, ¿verdad?, que son términos que son un tanto desconocidos dentro de lo que es la cultura evangélica. Yo le llamo así, ¿verdad? Pero nosotros hemos podido comprender realmente el poder del rugir. Hemos podido entender ese código de león de Judá. Me recuerdo que hace algún tiempo yo estaba, pues realmente, como dice la escritura ahí en Apocalipsis, llorando. Estaba pasando por muchas circunstancias difíciles en mi vida y de pronto esa escritura de Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, donde dice y que se puso Juan a llorar porque no había nadie que pudiera abrir el libro. Y entonces vino un personaje y le dijo: no llores más. Y esas palabras hablaron a mi corazón. No llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido. Y fue en ese momento que esas palabras empoderaron mi corazón y yo pude entender la verdad de la victoria de Cristo, pude entender la resurrección, pude entender quién soy en Cristo, pude entender todo lo que Él me ha dado y eso me hizo despertar, eso me hizo posicionarme en otra dimensión completamente distinta, porque yo había caminado durante muchos años prácticamente en religiosidad. Pero cuando el Señor abrió mis ojos y yo pude entender todo eso, mi vida cambió. Y realmente yo he podido ver cómo Dios ha ido transformando mi vida, como dice la Escritura, ¿verdad? Que vamos siendo transformados de gloria en gloria cuando lo vemos a Él cara a cara. En esas dimensiones podemos nosotros entender que lo que representa el león es dominio, es territorio, es conquista, es avance, es expansión, es fuerza, es coraje. Y Dios quiere que todo eso se levante en nuestra vida. Pero primero tenemos que entender quién es Él y qué somos nosotros en Él. Amén. Creo que hay una batalla campal, es una batalla tremenda, Sarita, en estos últimos tiempos, y es por el escuchar la voz de Dios. Porque a partir de que se ha venido reformando la manera como opera la iglesia, porque inevitablemente ha habido reforma
desde Martín Lutero, ¿no? Comenzó una reforma donde ya no había la salvación, ya no era por obras, sino que la salvación comenzó a predicarse por gracia, ¿no? Era un velo que estaba sobre la iglesia y luego pues siguieron diferentes rompimientos, ¿no? El dejar de bautizarnos con el agüita para sumergirnos, la activación de los dones espirituales, la activación de los 5 ministerios. Definitivamente que ha venido la iglesia recuperando su diseño original. Nosotros, el cuerpo de Cristo, también debemos ir recuperando nuestro diseño original, y ese diseño involucra o incluye que podamos escuchar la voz de Dios. Y me impacta muchísimo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos. Este mes estoy en el libro de Hebreos para atrás y para adelante y adelante para atrás. No logro salir de ahí. Y en una de las versiones en las que habla Hebreos, el capítulo 1, donde dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? En anteriores ocasiones ha hablado de diferentes maneras y de diferentes medios, por medio de sus siervos los profetas, y ahora en estos últimos días no ha hablado por medio de sus hijos. Ahí la traducción original del hebreo te dice que Dios nos va hablando progresivamente, que Dios nos va revelando progresivamente, que Él nos va dando línea sobre línea hasta que el edificio o nosotros mismos, que somos el templo del Señor, está construido de acuerdo al corazón de Él. Entonces, esto significa que nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros está trabajando activamente, y Él quiere poder manifestarse a través de nosotros y que podamos escuchar claramente su voz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no escuchamos todos claramente la voz de Dios? Y es lo que tú estás diciendo. La batalla campal entre lo que es un espíritu de religión, ¿verdad? De lo que es la tradición, de lo que es lo que pensamos que debe ser, y lo que verdaderamente es, que es la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra, el cual somos nosotros, la iglesia. Buenísimo. ¿Me escuchas, Analia? Claro Okay. que sí, claro que sí. Y lo primero que queremos hacer en esta tarde, en esta noche, desde el norte al sur y desde el sur al norte, juntas a una voz, anunciar que esta voz no se va a cortar, que la voz que está preparada para este tiempo no será detenida, no será acallada. Y levantamos la palabra que Dios le dijo a Pablo. Pablo le dijo, grita a viva voz en tu cuello, en tu cuello. Entonces yo te llamo a vos, a los intercesores, a las intercesoras que están conectadas del otro lado, ¿sí? Que agudicen su oído de tal manera que se produzca una necesidad para que la voz que está preparada penetre y llegue. Para que la voz que está preparada penetre y llegue. La voz del resucitado, la voz que atraviesa obstáculos, la voz que atraviesa obstáculos, la voz que atraviesa obstáculos. Cuando el Señor Jesús resucitó, atravesó las paredes, atravesó los obstáculos. Así está constituida la voz, la voz. Por eso el Salmo dice, voz de Jehová en los mares, voz de Jehová en los bosques, voz de Jehová en las encinas, voz de Jehová. Yo quiero que grites ahí desde la nación que nos estás mirando, desde la nación que perteneces. Voz de Jehová en Guatemala, voz de Jehová en los Estados Unidos, voz de Jehová en Honduras, voz de Jehová en Uruguay, voz de Jehová en América. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí en donde estás, de tal manera que se genere una atmósfera donde la frecuencia de la voz absorba toda otra intervención que quiera acallar, ¿sí? Que quiera acallar la voz de la iglesia de Jesucristo, la voz de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Hay voz, ahí en donde estás declarada. Esta nación tiene voz propia. Hoy se remueve la mordaza de la boca de algunas naciones y la lengua de los mudos hablará. Entonces celebramos juntos
la voz, esta voz maravillosa y esta voz, como decía Patti, esta voz que no se ha cortado a través de la historia. La voz de la iglesia no se ha acortado a través de la historia. Es más, celebremos este tiempo. Este tiempo estamos siendo llamados a evolucionar. A que vieron cuando uno es bebé, que las palabras, la manera en que uno articula algunas cosas, ¿verdad? Están cargadas de muchas cosas, pero a medida que el bebé va creciendo, ¿sí? Que va creciendo en gracia, en estatura y en sabiduría, su hablar se va refinando. El hablar se refina. Entonces, lo que estamos experimentando como iglesia en toda la tierra en este momento es un refinado de nuestro hablar. Un refinado de nuestro hablar. Así es. Entonces, la gracia, la maravilla es que cada nación va a tener su hablar particular. Y a veces no nos tenemos que dejar presionar o incomodar, porque uno dice, ay, yo no profetizo como profetiza el otro, yo no hablo como habla el otro. Y qué bueno, porque si hay una cosa que caracteriza el hablar del Espíritu Santo, es la diversidad de lenguas, la diversidad de lenguajes, la diversidad de idiomas. Recuerden cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que hablaban unos lenguajes que las personas que estaban ahí lo entendían. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que tiene diversidad de lenguajes que le permite que cada nación tenga su hablar particular. Y esto es lo que quiero primero para que juntos podamos remover esa carga en la que uno a veces piensa, ¿por qué yo no vivo lo que vive otra nación? ¿O por qué nosotros no podemos experimentar? ¿Sí? Y lo primero que queremos declarar es que la voz profética está viva y habla en toda la tierra, porque donde el Hijo se manifiesta, está el hablar de Dios. Como citaba Patti recién, dice, Dios nos ha hablado mediante, ¿verdad?, los profetas en hebreos, dice, y ahora nos habla mediante el Hijo. Entonces, la expresión de Jesucristo es el hablar profético. Es la pureza, la expresión pura del hablar profético. Ese hablar se va refinando y va evolucionando dentro de cada uno de nosotros. Como nosotros decíamos recién en el ejemplo, cuando era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pero ahora ya no soy niño. Entonces, ¿qué se modifica en mi proceso de madurez? Mi hablar, mi lenguaje. Entonces, el desafío que tenemos nosotros ahora es que a nivel personal y por lo tanto a nivel colectivo como nación, cada nación va a ir encontrando su voz, su frecuencia, su expresión particular. Una expresión particular que va a ser única, que eso es lo maravilloso. El hablar de Patti es único, el hablar de Sara es único, mi hablar es único, tu hablar es único, particular y al mismo tiempo universal, con una sola frecuencia que es la frecuencia de Cristo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me acordaba de alguien que en la palabra tuvo una experiencia de cómo procesar la experiencia de la voz. Y en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y detrás mío oí una voz que me decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Dice, detrás mío oí una voz que me decía. Y luego dice la palabra, giré y vi la voz que hablaba conmigo. Ahora,
qué tremendo, porque la voz es para escuchar. Pero sin embargo, Juan dice, vi la voz. Vi Así es. la voz. O sea, se procesaron de tal manera que se activaron en Juan facultades que no estaban presentes hasta el momento. Facultades de ver la voz. Porque se supone que si es la voz es para oír. Sin embargo, el giro de Juan le habilita facultades para ver lo que oía. Para ver lo que oía. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que esta coordenada que estamos viviendo como civilización nos llama a dar un giro. Un giro. Un giro que nos permita activar en nosotros facultades pertinentes para este tiempo. Un giro interior que se va a reflejar en algo exterior. Un giro interior que se va a reflejar en algo exterior. Un giro que pasa desde las cosas más sencillas y más simples de nuestra vida. Un giro que pasa por empezar a descubrir a Dios donde no lo habíamos visto antes. Un giro que pasa por empezar a palpar y a descubrir cosas que están presentes, pero en la frecuencia actual nuestra, como decía Patti, no las podemos escuchar bien y no las podemos ver bien, por lo tanto no se pueden procesar en nosotros. Porque el proceso y la experiencia de Juan en Apocalipsis y lo que da a luz Juan en la revelación es el resultado de un proceso que él hizo, de un giro que él hizo. Si Juan no hubiera girado, nosotros no hubiéramos visto lo que él vio y escuchó. Entonces, el resultado de un giro interior produce en nosotros un apocalipsis, una revelación, una transformación, una encarnación que se desarrolla en nosotros y que todos los demás pueden ver. Lo primero que queremos poner es la necesidad de girar. La necesidad de girar. Y estos giros, amadas, son giros sencillos y giros pequeños, pero que son poderosos y sostenidos en el tiempo. Nosotros a veces, dado nuestra experiencia profunda, ¿no? Y nuestra experiencia pentecostal, a veces creemos, ¿verdad?, que solamente Dios va a venir y Dios va a intervenir y Dios va a hacer esto tremendo de manera exterior, pero hay instancias, hay coordenadas en la historia del hombre donde la intervención de Dios se da de adentro hacia afuera. Y creo que estamos viviendo como especie en este planeta una coordenada única, una transición única, en la cual la Iglesia de Jesucristo tiene un rol trascendental. La Iglesia de Jesucristo tiene un rol trascendental, tiene el rol de oír, girar y ver para producir una atmósfera que le permita
que le permita a la tierra, que le permita a la humanidad experimentar una salvación de manera colectiva. Ahora, ese giro, y me quiero centrar en el giro, es algo pequeño, es un clic pequeño, pero sostenido y grande en el tiempo. Nosotros, como decía recién, solamente esperamos cosas grandes, solamente creemos... ¿Se escucha o no? ¿No se escucha? ¿Vos me escuchás, Pati, o no? ¿Sí? ¿Los demás están ahí presentes o...? Sí, estás bien, la que no es... Ajá. Tampoco ahí no te escuché, pero bueno, sigo, cualquier cosa vos me decís, Pati, ahí si no se escucha. Se escucha, lo que no se escucha es la profeta que tiene mute su micrófono. Sarita, tienes tu micrófono en mute. Tal vez le puedes quitar el mute al micrófono para poder escucharte. Ahí. ¿Ahí? Ok. Yo no escucho muy bien, pero se está escuchando. Se está escuchando en el en vivo. Perfecto, seguimos. Sigue, por favor. Seguimos entonces. Un giro pequeño. Y es importante ver esto porque cuando estamos como civilización a punto de dar un salto, a punto de hacer una transición, como estamos viviendo en este momento, hay veces, como decíamos, que Dios interviene de manera exterior y hay veces que Dios interviene de adentro hacia afuera. Yo creo que tal vez todos en este tiempo, más que nunca, hemos orado, más que nunca le hemos pedido al Señor, ¿verdad? Intervenir esto, intervenir lo otro, que no entre a mi nación, que no pasen tales cosas, y sin embargo han pasado. Sin embargo han pasado. Han pasado cosas fuertes, han pasado cosas tremendas. ¿Es acaso que Dios no interviene? No, de ninguna manera. Dios está más activo que nunca. Dios está activo, Dios está presente. El desafío es el que nosotros tenemos que girar y conectar en la expresión presente de Dios. En la expresión presente de Dios que la mayoría de las veces, como decía, cuando se producen estas transiciones a nivel de civilización, la obra de Dios va de adentro hacia afuera. De algo pequeño, interno, profundo, que luego se va a manifestar afuera. Nuestra propia salvación, amados, nuestra propia salvación. ¿Quién iba a decir que en Belén, en un pesebre, se dio a luz la transformación universal? Porque la obra de Jesucristo no solamente atendió a las cosas terrenales, sino que las cosas celestiales también fueron removidas. Entonces, que a nosotros no nos vaya a pasar como le pasó a Israel en aquel momento, que esperaba una manifestación exterior del reino y sin embargo el rey vino, ¿verdad?, en un lugar pequeño, en un lugar limitado y de adentro hacia afuera, y nació de vientre de mujer, todo un proceso de transformación. Así se gestó nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que te animo a identificar los pequeños giros en tu vida, pero que los puedas sostener en el tiempo. Un pequeño giro en nuestras vidas nos permite ver lo que hemos oído, y al sostenerlo en el tiempo, la acumulación va a llegar un momento que va a generar una estabilidad. Por ejemplo, hoy hablaba con alguien que me decía, tantos años, es que amadas, el camino es así, el camino es, Señor, uno se levanta, ¿verdad?, de mañana, lee la palabra y el Señor ahí te dice, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad?
y uno, bueno, toma la palabra y sale a caminar en esa palabra, y el día de repente nos fue terrible, terrible. Al otro día vamos, nos sentamos y otra vez leemos, no temas, yo estoy contigo. Y ahí, si somos sinceros realmente delante de Dios, le decimos, Señor, mirá, yo creo en tu palabra y todo, pero se me está haciendo un poco difícil la cosa. La verdad que tengo miedo de lo que me está pasando. Sinceridad, Thomas Merton decía que sinceridad delante de Dios nos lleva lejos, nos lleva muy lejos en la comunión con Él. Y ahí uno, ¿verdad? Ora, reflexiona, medita en la palabra, ¿verdad? El Señor responde a esa palabra y otra vez salimos al día. Y el objetivo del día es que se sostenga ese hilo que experimentamos durante la oración. Señor, permitime mantenerme en este hilo que experimenté durante la oración. Sé que durante el día me voy a salir de ese lugar, pero también sé que tú estarás conmigo. Y al otro día así, y al otro día así, y al otro día así. Eso nos va permitiendo construir de gloria en gloria, de poder en poder, una frecuencia que nos permita alcanzar una estabilidad para experimentar en plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, este giro particular me va a permitir evolucionar, madurar y desarrollar mi voz profética particular. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo de uno va a repercutir en lo de todos. Lo de uno va a repercutir en lo de todos. No sé, Pati, acá, sumate a la ola, a compartir acá, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves esto de dar esos giros particulares que nos afecten de manera universal y que nos permitan construir y madurar una voz profética colectiva? Creo que me gusta mucho el versículo que citaste en Apocalipsis 4, donde Juan habla acerca de que él miró y había una puerta abierta. O sea, el Señor funciona abriendo y activando nuestros sentidos espirituales y necesitamos esos pequeños giros de los que tú hablas. Yo los llamo arrepentimiento y morir a la carne. Necesita el Señor que nosotros muramos a nosotros para que la conexión entre el espíritu y el alma, que es la conciencia, nuestra conciencia sea purificada y el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda activar y pueda utilizar nuestros sentidos espirituales que ya existen. Lo que sucede hoy en día con el cristiano pues promedio, podríamos ser con nosotros, ¿verdad? Podría ser muchas veces, es que nuestros sentidos espirituales están embotados por el príncipe de la potestad de este mundo. ¿Con qué? Con exagerada alimentación de medios, con entretenimiento, con distracción, con cosas que realmente no nos ayudan a purificar nuestros sentidos espirituales. Pero aquí Juan dice que él está viendo y hay una puerta abierta en el cielo y cuando él mira que la puerta está abierta, entonces la primera voz que él escuchó le vuelve a hablar. O sea, esto es para ti y para mí que estamos procurando avanzar en este tiempo, estamos procurando no quedarnos estancados en el mover anterior, sino que estamos procurando caminar en la verdad presente. Aquí está hablando de un hombre que ya había escuchado la voz de Dios, de un hombre de fe, de un hombre que ya estaba en ayuno, en oración, estaba buscando la presencia de Dios, que ya había escuchado la voz de Dios, que ya había visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, que ya Dios le había dado grandes revelaciones. Y quiero decirte en esta hora, yo puedo percibir que hay personas que Dios les ha hablado, personas que Dios les ha hecho milagros, cosas que Dios ha hecho en tu vida y muchas veces eso mismo se puede convertir en el tropezadero para no escuchar lo nuevo que Dios tiene. No quiere decir que lo que estabas haciendo antes era malo, simple y sencillamente tenemos un Dios que Él quiere que avances, tenemos un Dios que Él quiere que sigas a lo siguiente, que no te quedes estancado en lo que conocías anteriormente, sino que estés dispuesto a decir, me quito estas vestiduras, me quito esta
esta manera de pensar y prosigo al blanco, prosigo a la meta, porque dice la palabra en Apocalipsis 4, la primera voz que escuché como de trompeta hablando conmigo me volvió a hablar. Me volvió a decir, la diferencia es que antes me habló y se manifestó hacia mí como Jesucristo, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que está sobre la iglesia, y en esta ocasión me retó. En esta ocasión me retó. En la primera ocasión me dio la revelación de las 7 iglesias, me dio la revelación de cómo yo puedo desarrollar esa relación de intimidad, vivir una vida encendida para el Señor. Y en esta ocasión me retó a ir a otro nivel. Dijo, sube acá y yo te voy a mostrar. En otras palabras, mis amados, si nosotros queremos entrar en lo nuevo de Dios, tenemos que estar dispuestos a ir más arriba. Tenemos que estar dispuestos a ir a un nivel de adoración que antes no habíamos conocido, sino que el mismo Espíritu Santo nos va a guiar. El mismo Espíritu Santo nos va a enseñar cómo adorar. El mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y la verdad es Él. El mismo Espíritu Santo va a desatar en nosotros la palabra, que es el mismo Jesucristo, el cual sostiene todas las cosas con su poder. El mismo Espíritu Santo nos está diciendo, sube acá y yo te voy a mostrar lo que sucederá. ¿Por qué los cristianos nos frustramos? Porque estamos queriendo profetizar lo que Dios no ha profetizado. Estamos queriendo declarar lo que Dios no ha declarado. Estamos queriendo torcerle el brazo al Señor en lugar de escuchar lo que Dios dice. Y el Señor te dice, tienes que estar dispuesto a subir. Tienes que estar dispuesto a despojarte. Tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero te va a dar una instrucción que no es la instrucción que te dio antes. Te va a dar una instrucción que no es la instrucción que escuchaste antes, de darle 7 vueltas alrededor del edificio, de dar 7 vueltas, de echar sal y de echar harina. No, el Señor te está diciendo, sube acá porque yo quiero mostrarte algo nuevo, quiero mostrarte algo diferente. Y de esto no te estoy diciendo que nos vamos a salir de lo que dice el marco de la palabra de Dios, pero Dios nos habla y nos dice, yo soy la voz que te va a guiar. La voz que el sonido de mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es tiempo que no dependas de tus rituales, de tus tradiciones, de lo que te sientes cómodo haciendo. Es más, muchas veces para poder escuchar la voz de Dios con mayor claridad, vas a tener que hacer cosas que antes no habías hecho y que te sientes incómodo haciendo. Y tal vez la religiosidad en nosotros nos va a decir, ouch, esto yo no me siento cómodo haciendo, pero esto no me gusta. Esto no es lo mío, yo no siento del Señor que es esto, pero quiero decirte ahora mismo en el nombre de Jesús que renuncies a todo espíritu inmundo que te ha estado convenciendo que solo lo que conoces es lo santo. Que solo lo que conoces es lo puro, que solo lo que conoces es lo de Dios. Me gusta mucho una serie en inglés que se llama Los Escogidos, The Chosen. Es una serie de televisión que la está desarrollando un productor cristiano y se trata acerca de Jesús, pero el enfoque es los discípulos. Son los discípulos y entonces cuenta cómo Jesús llamó a cada uno de sus discípulos. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque Dios quiere traer un cambio en nuestra mente. Dios quiere usar los 7 montes de influencia y este productor cristiano ha conseguido 2 temporadas completas y usted lo puede bajar en la aplicación y hay traducción al español, se llama The Chosen, Los Escogidos. Y sabe algo poderoso que el mensaje que se transmite, que obviamente tiene un fundamento bíblico, pero tiene también aspectos de creatividad para transmitir un mensaje a la gente. Y el mensaje que se transmite es: todos somos diferentes, como decía el apóstol. Todos somos diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos encontramos con lo diferente, nos molesta. No nos sentimos bien, sentimos que es algo que no es santo, porque si nosotros somos santos y somos consagrados, pues aquel no debe serlo porque es diferente a mí, pero no necesariamente. Jesús le dijo a sus discípulos, acostúmbrese a lo diferente. Ahí en esa serie que les estoy comentando, acostúmbrate a lo diferente, acostúmbrate porque hay gente que va a venir a revolver el hormiguero y Dios los va a usar, acostúmbrate porque van a venir los jóvenes de diferentes lugares, de diferentes áreas, de diferentes etapas o niveles de la sociedad y van a venir con el poder del Espíritu Santo y tal vez para ti no van a ser lo suficientemente santos, lo suficientemente limpios. Jesucristo se especializaba en revolver
romper o remover el status quo. Lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con la mujer de flujo de sangre, lo hizo con Jairo, lo hizo con Nicodemo, lo hizo con Zaqueo, lo hizo con cada uno de los discípulos que llamó. Jesucristo, la esencia que él tenía, obviamente es la esencia del amor, la esencia de decir que cada uno, todo aquel que cree puede venir tras de él, pero la esencia de él era: no te conformes, no te conformes, no te conformes. Y por eso nosotros tenemos que profundizar y llenarnos y dejar que el Espíritu Santo nos traspase con una revelación acerca de 2 de Corintios 10, del 3 al 6, porque no podemos conformarnos, tenemos que ser agresivos. Por eso dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que ser agresivos. Este domingo pasado el Señor me llevaba a ministrarle a la iglesia y les decía: ¿Ustedes cómo creen que se sintió el pueblo de Israel cuando el Señor los llevó al borde de la tierra prometida y les dijo: esta es la tierra? ¿Cómo creen que se sintió el pueblo de Israel después de haber sufrido esclavitud en Egipto? Todos los enemigos que se encontraron en el desierto, el faraón persiguiéndolos, tener que pasar el mar rojo, tener que comer maná todos los días. A pesar de ver los milagros, ellos vivían en una lucha constante, y cuando ellos llegaron al borde de la tierra prometida, el Señor les dijo: esta tierra es de ustedes, pero el reporte de los espías decía: tienen que derribar gigantes. Tienen que derribar gigantes. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, pero ¿por qué tú quisiste que el pueblo siguiera luchando? Y el Señor me dijo: es el ejercicio de la fe. Es el ejercicio de la fe que no permite que nos conformemos. El ejercicio de la fe que nos lleva a depender de lo que Dios dice y no de aquello a lo que estamos acostumbrados, y no las estructuras que como hombres y mujeres hemos edificado dentro de nosotros, y no aquellas cosas a las que nosotros nos sentimos cómodos. Por eso es que el Señor sigue provocando el sacudimiento, profeta Sarita. Por eso es que el Señor sigue permitiendo que todo lo que esté existente sea sacudido. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él va a probar la obra con fuego, y solo lo que Él hizo va a permanecer. Por eso, porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos una dependencia de Él, una dependencia de su voz, una dependencia a relacionarnos con Él íntimamente, y que cada paso que demos sea un paso que está guiado por su presencia, donde nosotros digamos a Él: si tu gloria no va conmigo, yo no voy, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. Lo que tú no me des a mí, no quiero nada, no lo quiero, no quiero nada que parezca bendición y tú no la enviaste, tú no la provocaste y tú no la causaste. No quiero nada. Y ese es el hombre, esa es la mujer que va a producir avivamiento en estos tiempos. Porque el que escucha la voz de Dios, aunque no sepa para dónde va, aunque no sepamos en cómo vamos a terminar, pensábamos que esto lo íbamos a terminar hace media hora, ¿verdad? Aunque no sepamos cómo va a terminar todo, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a vivir para la gloria de Dios, y va a ser evidente que Dios está en el asunto. Profeta Sarita. ¿Estás por ahí? Está muteado. Estás muteada, Sarita. ¿Nos escuchas, Sarita? No te escuchamos. Bueno, ya estamos ahí. Bueno, le digo que para mí es impactante. ¿Sí se escucha? ¿No se oye? Sí, No, ahora no. sí. Ahora sí. Ahora ¿No sí, se oye? Sarita. Sí, amor, no me escucho. sí se oye. Bueno. Sí. ¿Se escucha? No. Sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. No, les digo que yo he estado escuchando entrecortado. Aquí, sí, estoy escuchando. Bueno. Sí, estamos, hay muchas personas moviéndose de un lado a otro, y yo estoy, bueno, que se escuchen ellas, ¿verdad?
creo que es la voz que quiere Dios que se escuche. Amén, profeta. Así es. Pero Y me sabes que impactaba mucho lo que habló Analía, algunas cosas que logré. Escuchar. Algunas cosas que logré escuchar, como el refinamiento de la voz, ¿verdad? Qué impactante. Nosotros... Y realmente lo que decía Patti, ¿verdad? Qué importante. Necesitamos que la iglesia salga de esa pasividad. Necesitamos volvernos más agresivos, que verdaderamente ese león que está dentro de nosotros pueda revelarse a nuestra vida y pueda manifestarse a través de nuestra vida. Porque la iglesia ha estado siempre como a la defensiva, pero la iglesia tiene que entender lo que tiene por dentro. El león de la tribu de Judá tiene que rugir dentro de nosotros, porque este es el tiempo de rugir. Rugir por justicia, por nuestro territorio, por nuestras familias, por nuestras naciones. Necesitamos verdaderamente que la palabra profética, el Cristo de la profecía en nuestra vida, venga a ser la plataforma del cambio en las naciones. Así es que yo creo que ya ahorita nos pasamos ya del tiempo, fue muy emocionante. Yo apenas estoy escuchando, no las podía escuchar, entonces no pude conectarme realmente al tema de todo lo que ustedes estaban hablando. Por ratitos podía escuchar, pero casi no escuché nada. Lo importante es que lo hayan escuchado las personas que estaban ahí conectadas. Me siento muy agradecida con Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Voy como atrasada, adelantada. Tengo uno aquí que está adelantado y el otro que está atrasado. Pero vos no lo esperes, seguí nomás. Seguí. Pero muchísimas gracias. Sí. Bueno, pero quisiera dejarle un tiempecito para que vayamos cerrando, mis amadas. Se congeló. Sí. Si quieres, dale tú, Analía, para cerrar. Sí. Qué bueno este desafío de ver lo que no vimos, de oír lo que no escuchamos y de experimentar en el corazón lo que no subió todavía. Este llamado, esta convocatoria, y me animo a caminar en este desafío pequeño, pero con gran impacto. No le temamos a lo pequeño que impacta en grande, a valorar cada instancia interna, cada giro interno afecta muchísimo más, produce una onda expansiva y afecta mucho más de lo que creemos. Quiero cerrar con esto. No tengamos miedo a reconocer a un Dios que aún no habíamos visto. Cuando María Magdalena fue al sepulcro a reconocer al resucitado, nosotros hablamos de la resurrección, anhelamos la resurrección, dice Pablo que es el poder que opera en nosotros, pero cuando María Magdalena vio a Jesús, lo primero que vio del resucitado lo confundió. Yo creía que lo confundía y que le decía que era un jardinero. ¿Se acuerdan que le dice, sos un jardinero? Jardinero, ¿dónde lo pusiste? Hortelano, ¿dónde lo pusiste? Y yo siempre pensaba, María Magdalena se confundió, no era un jardinero. Y saben que creo, amados, que no se confundió.
que la experiencia de la resurrección es una experiencia que requiere laboriosidad dentro nuestro como la de un jardín. Ella vio al jardinero y después que tuvo la experiencia con el jardinero, pudo experimentar la plenitud de la resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hoy se ha soltado en tierra para trabajar. Todos nos llevamos palabras, nos llevamos herramientas, pero tenemos que estar dispuestos a trabajarlas, a cultivarlas. Y quiero hacer un llamado a trabajar con alegría, a trabajar con gozo, a trabajar con celebración, a trabajar que estamos siendo testigos de cosas que generaciones anteriores oraron. Nosotros estamos viendo lo que otros escucharon. Eso es Cristo, dice Juan. Dice, vimos la gloria como la del unigénito del Padre. Los profetas del Antiguo Testamento oyeron y en el Nuevo Testamento vimos la gloria, vimos lo hablado, vimos lo anunciado, dice Juan. Vimos lo que se había hablado. Veamos la experiencia macro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, oír, ver, sintetizada en Apocalipsis a través de un giro personal, el oír, ver. ¿Cómo se gira? Cultivándolo, trabajándolo, tomándolo como un jardín. Tu casa es un jardín, tu vida es un jardín, tu matrimonio es un jardín, tu trabajo es un jardín. Todo es jardín que te va a permitir y nos va a permitir experimentar esta manifestación completa del resucitado. Por eso, en el nombre de Jesús, te animo a caminar con confianza, a caminar con alegría, a no caminar con miedo, a caminar seguros, a caminar, insisto, a descubrir a un Dios donde no lo habías descubierto antes. Cosa tremenda es esta, dijo Jacob. Todos conocemos el pasaje. Puerta del cielo y casa de Dios. Pero más abajo dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Así es el tiempo que viene. Dios está, simplemente que nosotros no lo sabemos. Y nos está provocando, nos está llamando a subir, nos está llamando a trabajar para encontrarlo donde no lo habíamos encontrado. Y sin duda eso vi, ¿verdad? Por tanto hablé. Eso va a provocar en nosotros un hablar espontáneo, no un hablar forzado, como decía Patti, no un hablar mecanizado, no un hablar que es vana repetición. No, nuestro hablar no es vana repetición. Nuestro hablar es el fruto de una experiencia profunda que tenemos con Dios, de una experiencia profunda. Así que bueno, amados, gracias por permitirnos compartir. No importa, ¿verdad?, las veces que se entrecortó, pero la voz corrió. ¿Y saben qué pasa cuando la voz corre? El hielo se derrite. Cuando la voz corre, el hielo se derrite. Así que, amén, amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo y gloria a Dios. Gracias, gracias. Igualmente, yo tengo algo muy corto. Así es. Y es, amado, si tú quieres ser parte de esta generación de reforma, enamórate una y otra vez de Jesús. Eso. Enamórate una y otra vez de Jesús. Realmente dice su palabra, Él es el que está impreso con la imagen de Dios, resplandeciente con su gloria. Amén. Y Él sostiene todo lo que existe mediante el poder de su palabra. Cuando tus ojos están en Él, Él te ve a ti y todo cambia. Eres transformado a una gloria mayor y Él viene a traer una purificación que permite que caminemos en su poder. Realmente su poder, su manifestación es secundario. Lo primero es su amistad, lo primero es su presencia, lo primero es amarle, lo primero es poder conocerle para ser conocidos como Él nos conoce. Estoy segura que un ejército de hombres y mujeres
que son gente de presencia, que son gente de intimidad, van a poder escuchar lo nuevo, van a poder tomar el reto, van a poder manifestar el amor, van a poder manifestar el gozo, van a poder manifestar esa seguridad, esa confianza, van a ser agresivos y violentos para tomar el reino, porque el reino de los cielos sufre violencia. Así que ánimo, adelante, porque el Espíritu Santo de Dios, aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, está contigo. Y déjame darte un secreto que me lo dio él, me lo dio conversando con él, disfrutando su presencia. Me dijo: hija, tú ya caminas bajo cielos abiertos, porque caminas conmigo, y donde yo estoy, allí está el cielo. Amén. Así que recibe esta palabra, recibe esta revelación. Amén. Levántate a rugir en el nombre de Jesús. Amén. Así es, qué impactante. Con respecto a lo que decía, somos esa generación testigo. Somos esa generación, como decía Pablo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon respecto al verbo de vida. Somos esos testigos presenciales de la gloria de Dios, como dice Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro. Y es el tiempo en el cual nosotros vamos a anunciar. No podemos anunciar lo que no hemos visto. Pero segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros somos la generación llamada cara a cara, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Nos levantamos como esa generación testigo que hemos sido llamados a ser, para poder anunciar la gloria de Dios, lo que Él es en este tiempo. Y con respecto a lo que decías, Pati, es el tiempo de rugir. Es el tiempo que nosotros podamos entender que ese león está dentro de nosotros. Y en Génesis 49:9 me gusta mucho lo que dice. Ahí dice: cachorro de león es Judá, de la presa subiste. Una de las características en cuanto ante nada. Necesitamos esa fuerza, pero solo lo vamos a lograr en esa intimidad con nuestro Dios. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Somos una generación que tiene que entrar en esa relación de una comunión profunda con Dios para poder experimentar esas glorias que ya fueron ganadas por nuestro Señor Jesucristo, y que es el tiempo de poderlas experimentar, porque es un kairos de Dios en el cual Dios está revelando cosas extraordinarias. Creo que Isaías 60 se está cumpliendo en este tiempo, que aunque hay oscuridad en las naciones, tinieblas en la tierra, dice la Escritura, mas sobre ti amanecerá Amén. Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Así es Amén. Que anunciamos que son tiempos de gloria. En medio de todos los procesos que hemos podido pasar, estamos creyendo que vienen tiempos maravillosos para la iglesia y que vamos a ver la gloria de Dios. Así es que Amén. Muchísimas gracias, amada Analía, amada Pati. Estoy conociendo a Pati, apenas tengo algunos meses. Durante toda esta cuarentena fue cuando el Señor me permitió acercarme, y a Analía pues ya tengo muchos años de haberla conocido. A las dos les tengo un gran respeto, y de veras le pido a Dios que nos pueda mantener en esos lazos, en esa conexión maravillosa, que yo sé que es una conexión que viene del Espíritu. Y me siento agradecida con Dios. Y como dices, Analía, no debemos de perder el gozo.
vamos en este camino con alegría, con gozo, sabiendo que los mejores tiempos están por venir. Así es que Amén. Muchísimas bendiciones para todos los que estuvieron conectados. Les pedimos disculpas, fue un poquito accidentado, pero la voz se soltó. Y como Amén. dijo Analía, el cielo se va a derretir con esa voz, porque Amén. Sabemos que va a ser expansiva, que va a llegar a muchas personas. En el Amén. nombre de Jesús. No sé si alguna de las dos quisiera cerrar bendiciendo a los oyentes que están conectados. Dale ahí vos, Pati, dale vos. No, dale vos. Dale. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Gracias porque en medio de la guerra te alabamos. En medio de la batalla podemos ver tu gloria, podemos escuchar tu voz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos a toda verdad. Declaramos en el nombre de Jesús que se levanta una generación profética, una generación profética emergente que está dispuesta, Señor, a hacer del todo por el todo, dar el todo por el todo con tal de ver tu gloria establecida aquí en esta tierra, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos de gloria en gloria, que nuestros oídos espirituales se abren, renunciamos a todo engaño del enemigo y declaramos que queda descubierto por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hay un remanente, que hay gente que está dispuesta a rugir, a declarar lo que el león de la tribu de Judá dice, que una generación de profetas, de gente profética y de gente madura que escucha la voz de Dios, trae reforma, trae avivamiento, trae cambios. Que vamos, Señor, a ver la mayor cosecha de almas de los últimos tiempos, en este nuestro tiempo, en esta generación, porque sabemos quienes estamos dispuestos a hacer lo que tú digas, Padre. Te honramos, te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.